Hola amigos, qué bendición nuevamente encontrarnos alrededor del nombre de Jesús y de su preciosa palabra. Y me gusta tanto tener algo nuevo que contar y contarles las maravillas que Dios hace en mi vida. Y bueno, lo que hace aquí con todos los que formamos parte del equipo de alimento espiritual. Y quiero contarles acerca del tema que hoy vamos a estudiar. Fue algo extraordinario. Pero antes los invito para que oremos y le demos gracias a Dios por este tiempo especial. Gracias a Dios porque Él está aquí con nosotros. Jesús, hoy queremos honrarte, bendecirte y darte gracias. Gracias por estar en este lugar, gracias porque estás en mi vida, gracias porque nunca me dejarás, tú lo prometiste, nunca estaré sola, Señor, y no solamente conmigo, sino con todos los que estamos aquí reunidos. Tú nunca nos dejarás y tú nunca nos abandonarás. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias, Señor de los cielos, porque tenemos el privilegio de oír tu voz y sabemos que tú nos oyes, que tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque hoy decidimos, Dios de los cielos, estar en este tiempo, apartar este tiempo de bendición para nuestras vidas. Hoy en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús proclamo que esta palabra es recibida con fe, con toda la fe que tú nos has dado. Esta palabra aprovecha, esta palabra enriquece, esta palabra sana, esta palabra renueva. Así como lo has hecho conmigo, sé que lo harás con otras personas en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias porque no somos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y te doy gracias porque vamos en crecimiento. Y te doy gracias, Señor, porque no somos estanques, sino somos ríos de agua viva, Señor de los cielos. Somos corrientes de agua, Señor bendito. Y Dios, así lo proclamamos. Somos ese manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Gracias a ti, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias. Estoy tan agradecida contigo, Señor. Gracias por cada situación que vivimos, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque cada circunstancia es una leve tribulación momentánea. Y tú, Señor de los cielos, nos capacitas para salir de ella. Gracias porque cada día nos das más y más y más herramientas, Señor, para vivir en la dimensión a la que estamos destinados a vivir para la gloria de tu santo nombre. Te bendecimos, hermoso Jesús, y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé un vientre que da a luz milagros. Esto es espectacular. Y hoy quiero contarles que preparando esta palabra, tenía varios temas que Dios me ha venido regalando y de los cuales he estado estudiando, y yo no sabía cuál era el tema para el día de hoy. Y resulta que le pregunté al Señor, y hice unos tiempos de adoración, un tiempo de adoración, de oración en lenguas, y le dije, Señor, yo quiero oírte. Yo quiero oírte con respecto al tema que hoy vamos a estudiar. Y bueno, empecé a orar y hubo un momento en el que hice silencio y le dije, yo te quiero oír, porque yo no quiero ir a entregar lo que tú no me has puesto, la seguridad que es. Lo que no es que no me lo haya enseñado, ya Dios me había enseñado otros, pero yo quería el que Él quería. Y miren qué belleza. Escuché como cuando Ananías, el Señor le dijo, vea, usted va a ir y va a ungir a un personaje que se llama Saulo y vaya por la calle a la derecha, que a uno le parece como medio raro que una persona pueda escuchar tantos detalles. Y quiero decirles, tuve el privilegio de escuchar tantos detalles. Estuve leyendo hace unos días un libro que se llama La adoración intercesora. Ay, en este momento olvidé el nombre del autor, Dick Eastman, creo que es el nombre del autor. Y el Señor me dijo exactamente lo siguiente. Me dijo, en el libro de adoración intercesora hay 3 secciones. El libro está dividido en 3 secciones. En la sección tercera vas a encontrar lo que quiero que hables. ¿Cómo les parece, mis queridos? ¿Qué hice ante eso? Yo temblaba buscando el libro
y temblaba mirando si realmente tenía 3 secciones el libro. ¿Qué les digo, mis amigos? Sí, tenía 3 secciones y encontré exactamente lo que Dios quería. Era la primera partecita. Sin embargo, siempre lo he dicho acá, y si yo tuviera que predicar algún día exactamente lo que dice un libro, y si es porque Dios así lo quiere, lo voy a hacer. Sin embargo, Dios conoce mi corazón. Y yo le dije, Señor, entonces voy a predicar exactamente esto que está aquí escrito. Y el Señor empezó a revelarme otras cosas. Y me trajo a memoria un evento que viví en el año 2023 en una intercesión a las 5 de la mañana en la iglesia. Estábamos teniendo un tiempo de intercesión, eso fue en el primer semestre del 2023. Y en ese tiempo de intercesión, claramente escuché que Dios, en mi espíritu, que Dios decía, se necesitan vientres. Yo recibí esa palabra, le comenté a la pastora, hablamos, pues no supimos qué hacer con esa. Yo le pregunté al Señor, ¿qué significa eso que se necesitan vientres? Y no lo supe. Nunca olvidé eso porque fue bastante claro lo que recibí en ese día, como muchas otras veces he recibido, y de esto pues no tenía ni idea. Hoy, cuando empecé a leer, el Espíritu Santo me llevó a ese momento, yo dije, se necesitan vientres. Y empecé a estudiar. Leí lo que corresponde a lo que Dios quería que yo hablara, y de lo que se trata es de intimidad, pero Él me llevó a inclinarlo, a ver los milagros. ¿Cómo nosotros podemos ser vientres que demos a luz milagros? Y fíjense que esto, no digo útero, sino digo vientre, porque la Biblia así lo dice, pero es con la finalidad, con la función de un útero. Entonces los hombres pueden decir, bueno, entonces estamos por fuera. No, es un vientre y nos vamos a dar cuenta. Entonces quería contarles esto porque lo que Dios me ha enseñado es extraordinario y vamos a ponerlo todos en práctica. Aquí también ustedes van a ver ahorita más adelante, van a ver en la pantalla una foto de cómo está hecha de la oreja, de nuestra oreja. Y sigo a una persona, a una doctora que se llama Doctora Neuro en el Instagram, y ella hizo hace un tiempo, puso un post hablando acerca de la oreja, que es algo que psicológicamente se ha estudiado en la Universidad de Oxford, y ahí en ese post que ella escribió, que ella puso, pone la bibliografía donde habla acerca de esto, de la función o de lo que es la oreja, el oído. Y se considera que la forma que tiene la oreja es la forma de un útero y lo comparan con un útero. ¿Y por qué? Porque ¿qué se gesta en el útero? En un útero se gesta vida. ¿Pero qué tiene que haber? Obviamente tiene que haber una siembra de una semilla. Tiene que haber, si hablamos de vida de seres humanos, pues los óvulos y el esperma. Pero tiene que haber algo que se siembre para que se dé la vida. Entonces, cuando hablamos de que es el oído, que el oído es como un útero, nosotros debemos tener cuidado de todo lo que escuchamos, de las conversaciones en las que participamos, porque ¿qué hace cuando es puesta la semilla? Eventualmente va a dar un fruto. Y eso que nosotros escuchamos eventualmente va a dar un fruto espiritual y, por supuesto, un fruto físico. Y a veces estamos hablando cosas que no sirven, es porque hemos oído muchas cosas que no sirven. Hemos alimentado nuestra alma, nuestras emociones y nuestro espíritu con una cantidad de cosas que no sirven. Debemos elegir muy bien lo que escuchamos, la música, los videos, los comentarios, las conversaciones que tenemos. Tenemos que volvernos selectivos, que no sean cosas tóxicas, sino por el contrario que sean edificantes, que tengamos la capacidad de poner límites a lo que no sirve para nuestra vida espiritual, ni para nuestras finanzas, ni para el país, ni para nuestra familia, ponerle límite a determinadas conversaciones. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos es
alimento para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, pero también puede ser chatarra. Eso es súper, súper, súper importante. Y teniendo en mente esto, pero pensando en un vientre que sí gesta vida y puede dar a luz milagros, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que nosotros escuchamos? Fíjense esto, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios o por la palabra de Cristo. ¿Que la fe cómo se alimenta? Se alimenta de la palabra de Dios, de todo lo que es concerniente a la Biblia. Muchas veces nosotros no tenemos que decir, bueno, el Salmo 23, hablar con las personas. No, pues sí, Nelson, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pues no estamos hablando de esa manera. Nosotros tenemos conversaciones, pero que la conversación sea en línea con la Biblia. Es decir, una conversación edificante, una conversación que construya, una conversación llena de gracia, una conversación llena de fe. Debemos nosotros ser ya muy selectivos y dirigir las conversaciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque importa mucho mi fe. Entonces, teniendo esto en mente, que el oído es como un útero que va a producir un resultado en nosotros, vamos y teniendo en mente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas 1 del 30 al 38, algunos versículos. Y esto ya lo leímos en parte en la predicación anterior. El mismo Lucas capítulo 1, porque es cuando solamente les hice el comentario de cuando el ángel se le presentó a María. Y aquí dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, que fue lo que hablamos la semana pasada, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y hasta ahí fue la conversación de ella con el ángel. Y miren qué dijo María. ¿Qué le dijo el ángel? El ángel habló del vientre, ¿sí? Dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo escuchó María esta palabra? Como si fuera la palabra de Dios. Ella escuchó esta palabra como si fuera la palabra de Dios. O sea, no como, sabía que era la palabra de Dios. Pero habían obviamente circunstancias que como que no parecían. O sea, tiene que haber un error. O sea, le pregunta a ella no le dijo, ay, no, a ver, no me venga con eso por el problema, sino, ella dijo, ¿cómo será? Si yo no tengo esposo, que era lo más normal que esto se hiciera a través de una relación sexual. Pero aquí lo que iba a ocurrir era algo sobrenatural. Y el vientre de ella fue el vientre elegido. Y yo le hago una pregunta hoy. ¿Cómo no considerar que su vientre es un vientre elegido para vivir cosas, para que se produzcan cosas sobrenaturales? Lo natural es natural. Lo sobrenatural viene ¿de dónde? Del cielo. María estaba viviendo algo sobrenatural. Y vamos a tener en cuenta este pasaje para lo que viene. Ella era un vientre para el milagro de la salvación y vida eterna que ustedes y yo, de los cuales gozamos ahora porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En Hebreos 4:2 dice lo siguiente,
Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Cómo tiene que ir acompañado o de qué tengo yo que valerme cuando estoy escuchando? No valerme. ¿Qué tengo yo que hacer para que la palabra de Dios me sea provechosa? Y no es que tenga que hacer. ¿En qué estado espiritual debo estar? Dice que debe ir acompañada de fe. ¿En quién? En quien recibe la palabra. O sea, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, debo acompañarla de fe, recibirla con fe. María la recibió con fe. Zacarías no con fe, el marido de Elizabeth. Él quedó mudo un poco de tiempo. ¿Por qué? Pues porque no la recibió con fe, aunque era una petición que él había hecho. Pero pues ahí hay una gran diferencia. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. ¿Sí? Dice, aceptaron lo que ellos la palabra de Dios que ellos escucharon, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Esto que dice Tesalonicenses, esto que dice Hebreos y lo que dice Lucas con respecto a María, tiene todo que ver. María concibió y dio a luz un hijo sobrenatural, ¿verdad? Esto es algo extraordinario. ¿A quién dio a luz? A Jesucristo. ¿Recuerdan lo que hemos venido hablando? ¿Quién es Jesús? Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Y he venido enseñando, o más, no es enseñando, he venido aprendiendo realmente, porque es lo que estoy aprendiendo, que yo debo imaginarme, visualizar y todo hacerlo conforme a la palabra. Pero hoy vamos a agregar algo adicional. Cuando yo recibo la palabra como lo que es palabra de Dios y la recibo con fe, estoy recibiendo el poder de Cristo, a Cristo mismo, y me convierto en un vientre que va a dar a luz eso sobrenatural que necesito vivir, eso sobrenatural que el mundo necesita ver. María creyó, y miren tan divino esto. ¿Qué dijo María? Hágase conmigo conforme a ¿qué? Conforme a la palabra, a tu palabra. ¿Cómo recibió María la palabra que el ángel le estaba diciendo? La profecía que el ángel le estaba diciendo, la recibió como palabra de Dios. Ahora yo hago una pregunta. Cuando usted está haciendo su devocional, cuando usted está escuchando una predicación, sea esta de alimento espiritual, sea de otras pastores, iglesias, o cuando usted está en la iglesia y está recibiendo la palabra que fue preparada, yo sé, preparada con amor, a horas de oración, horas de preparación, porque eso lleva un tema, horas de oración y horas de preparación. ¿Cómo la estamos recibiendo? ¿Como un vientre seco, cerrado, estéril? ¿O como un vientre preparado, fértil, que va a dar a luz lo que Dios tiene preparado? ¿Qué cumple Dios, queridos? Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Y miren esto, la fe es por el oír la palabra de Dios. Pensemos en este útero, ¿sí? Está recibiendo la palabra de Dios. Cuando yo la recibo y la confieso con mi boca, estoy dando a luz.
estoy dando a luz lo sobrenatural. Pero es necesario tener el vientre preparado es recibir la palabra de Dios como a Cristo mismo. Voy a dar a luz a Cristo mismo. Voy a dar a luz lo que dice esa palabra. ¿La recibo con qué? Con fe. Cuando usted recibe la palabra con fe, es un vientre que va a dar a luz cosas extraordinarias, sobrenaturales, milagrosas, poderosas, maravillosas. O sea, chicos, me parece que esto es algo para a mí me catapultó, porque le hice la pregunta al Señor, ¿cómo voy a explicar esto del vientre? Y me llevó paso a paso y me llevó pasaje a pasaje y más y más y más cosas, porque hay mucho por hablar acá. Miren esto tan divino. El verso 35 de Lucas 1 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí, ¿quién entró? Aquí es la deidad, lo que conocemos como la Trinidad. El Santo Espíritu de Dios, ¿cierto? El poder del Altísimo cubrirá con su sombra. ¿Y qué recibimos nosotros? La palabra misma. La palabra misma, con el poder del Espíritu Santo, con la acción del Padre, que va a ocurrir en nosotros, lo sobrenatural. Lo natural ya está. Nosotros tenemos que vivir en lo sobrenatural. Yo todavía no he visto resucitar muertos, pero sí he visto gente que estaba como muerta y ha resucitado porque los demonios se han ido. Ha resucitado porque la palabra ha hecho su efecto. Ha resucitado porque ha recibido sanidad y medicina. Faltan muchas cosas y yo quiero ver esas cosas. Y yo quiero ver eso, no por la comezón de mis ojos que quieran ver, no, sino porque a eso es que nosotros hemos sido llamados aquí en la tierra, a vivir una vida sobrenatural, a ver milagros, dar a luz milagros continuamente, continuamente, continuamente. En lo espiritual no somos estériles. Y quiero decirles, en lo natural, yo fui diagnosticada como estéril, pero en lo espiritual, totalmente lo contrario. ¿Qué pesa más, queridos? Lo espiritual. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos milagros, porque ahí es donde vemos una vida completamente transformada. Pero vemos los milagros naturalmente. Listo. Ahora vamos a ver lo que dice Isaías 55, 8. Dice la palabra de Dios, del 8 en adelante. Dice la palabra de Dios lo que dice acerca de su palabra. Dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y empieza a hablar ahora de lo que el efecto que hace la palabra de Dios. ¿Por qué hago énfasis en estos dos versículos? Porque a veces nosotros queremos que en nuestra vida ocurra determinada cosa y obtener determinados resultados. Pero Dios, ¿qué dice? Yo quiero darles más. Yo quiero sobreabundarlos. Yo quiero que ustedes reciban mucho más de lo que ustedes se imaginan. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son más altos y más grandes y mis caminos también. ¿Sí? Entonces miren, verso 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios es enviada con un propósito divino.
La palabra de Dios no está para que hablemos y hablemos y hablemos. No, la palabra de Dios nos la dejó para que vivamos una vida productiva, una vida de resultados, una vida feliz, una vida llena de grandes y maravillosas cosas. Para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios sana, restaura, vivifica. La palabra de Dios es lámpara, es lumbrera en el camino. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos hace sabios, nos hace entendidos. O sea que la palabra de Dios produce un resultado sobrenatural en nuestras vidas. Y ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos continuamente. Que de nuestro vientre nosotros demos a luz resultados extraordinarios. Para esto, ¿qué es necesario, queridos? La adoración. La adoración. La intimidad con Dios. ¿Por qué María estaba preparada? Porque estaba lista en su relación personal con Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Muy favorecida, llena de gracia. Elizabeth también estaba preparada, cada una con un propósito diferente. Usted tiene un propósito en el reino de los cielos. Usted está preparado y destinado para algo divino. Hay una obra preparada de antemano para cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que seamos esos vientres, que en nuestro interior estemos preparados. Hablo de mi espíritu, yo esté preparada. ¿Y esto es qué? Intimidad y adoración. Mi vida en estos pocos tiempos que he empezado a adorar a Dios y ¿cómo se dice? A estar más atenta a la adoración. Y Dios nos ha regalado palabra aquí y allá. Miren, mi vida ha cambiado de una manera sobrenatural. Esto que les conté al inicio no es porque quiera, pues aquí, ¿cierto? Aquí voy caminando centímetros arriba del suelo, de la tierra. No, es porque eso antes no lo escuchaba de esa manera. Ahora, y yo estoy segura que es como resultado de la intimidad con Dios, de la adoración, que he recibido esto. Que he recibido estas cosas. Dios siempre ha sido extraordinario y me ha tenido paciencia y me tiene amor, lo mismo con usted, pero vamos a un nivel más, vamos a un escalón más, vamos a vivir una vida completamente diferente. Vamos a tener eso en cuenta. La palabra de Dios la dejó el Señor para que cumpla un propósito específico, para que dé resultados en nuestra vida. Pero ya saben, amigos, la recibimos en este útero, la recibimos con esto. Este es el medio, ¿cierto? Los oídos. Yo la declaro, o sea, es el resultado, pero la concibo en mi vientre. ¿Cómo? Con fe, para que dé a luz milagros. Uy, esto es muy divino. Recibir la palabra con fe es gestar. Confesarla en adoración es permitir que los ríos de agua viva salten para vida. Esto me lo regaló el Señor. Miren esto. Recibir la palabra con fe es gestar. ¿Qué cosa? Lo sobrenatural. Confesarla en adoración es permitir que los ríos de agua viva salten para vida. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La intimidad de la adoración con el vientre preparado y listo. Un vientre lleno de fe, que recibe la palabra de Dios como los de Tesalónica, que les hablé hace un momentico, que la recibieron con fe. Fue provechosa. La recibieron como la palabra de Dios y no como un versículo más de la Biblia o algo que dicen ellos allá, los cristianos, o algo que dice por allá el pastor. No, recíbala con fe como lo que es la palabra de Dios y geste para su vida. ¿Qué cosa?
milagros. Dé a luz, milagros. Sencillo. Tome un pasaje de la Biblia que Dios le ha hablado y créalo. Y va a ver el milagro en su necesidad. Y en medio de una situación difícil, Dios siempre desea que nos acerquemos a Él. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos levanta. Él es el que nos guía. Él espera que nosotros le busquemos. Para ello, algo que leí en este libro es lo que Dios, porque ahí habla de un evento que se estaba haciendo con unos jóvenes, 5,000 muchachos. Entiendo yo que eran como 5,000 muchachos estudiantes de un seminario. Y bueno, no les puedo contar todo, pero ellos, el predicador, que es el autor del libro, Dick Eastman, él dice que el Señor le dijo: interrumpa todos tus planes y programas y no enseñes lo que tienes preparado, que yo quiero que vean mi gloria. Y lo que se buscaba era que tuvieran un tiempo de intimidad con el Señor, donde cara a cara se encontraran con Dios. Ahora, ¿cuál es lo que traigo o lo que recibí de ahí? ¿Qué debemos hacer? Y yo lo hice. O sea, yo lo recibí y pum, interrumpí, dije, lo voy a hacer. Dice, interrumpamos nuestros planes y programas y busquémoslo solo a Él. Es decir, pare para buscar solo al Señor. Miren, María recibió con fe todo lo que el ángel le dijo y lo tomó como palabra de Dios. Y se fue a donde su prima, que no sabía que estaba ya con 6 meses, la que llamaban estéril, con 6 meses de embarazo. Ella se fue y se estuvo con ella creo que 3 meses. Entonces, aquí hay algo supremamente importante y es, en medio de esa situación tan difícil o de esa circunstancia que está viviendo, interrumpa su programa y sus planes para entrar e irrumpir en la presencia de Dios. Beber del río de su delicia. Mire esto, dice el Salmo 36 del 7 al 9. Dice, cuán preciosa, oh Dios, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Necesitamos beber del río de las delicias de Dios. Mire, los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Refugiémonos en medio de esa circunstancia difícil, de lo que estemos viviendo. Vamos bajo la sombra de las alas de Dios. En el programa anterior hicimos con mi esposo un ejemplo de cómo adorar en medio de una circunstancia difícil. ¿Cómo tomarlo? Allí ya lo hicimos. Es exactamente lo mismo. En medio de una circunstancia difícil, ¿qué vamos a hacer? Interrumpir nuestros planes y el programa que tenemos y voy a refugiarme donde el Todopoderoso, el más grande, el que puede hacerse cargo de esta situación. Esto es muy, muy lindo. ¿Para qué? Para beber del río de las delicias de Dios. Y lo más lindo que está ahí, que dice más adelante en el Salmo 37, 4 y 5. ¿Qué dice el Salmo 37? Que nos deleitemos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y saben, esta es la forma de deleitarnos. Yo quería, porque hay unos helados que me gustan muchísimo. Muchísimo me gustan. Y los disfruto un montón, es un deleite para mí cuando me como un helado de esos. No me lo como muy a menudo, pero cuando me lo como, lo disfruto al máximo. Y esos helados para mí son una delicia, son un deleite. Entonces yo llevaba esa experiencia
a mi relación íntima y personal con Dios. Yo le decía, Señor, ¿cómo puedo yo, cuando me como el helado, un goyur se llama, cuando me como un goyur, lo disfruto de una manera extraordinaria? Yo quiero disfrutar así la palabra y quiero decirle que lo he disfrutado en el Espíritu de una manera sobrenatural. Cuando vengo y me refugio bajo la sombra de sus alas, disfruto del deleite de Él, de ver las cosas en el Espíritu que Él quiere que yo vea. O sea, miren, esto que yo recibí, que Dios me dijera, vaya al libro, hay 3 secciones, en la tercera sección, ahí está lo que yo quiero. Chicos, esto va más que un goyur, que 10, que 20. Para mí eso fue una felicidad extraordinaria. Yo quería saltar, gritarle a todos que el Señor me había dicho exactamente eso. Y ya me ha dicho muchas otras cosas. Pero para mí hoy era como nuevo, porque era vivirlo en otra dimensión. Y cuando estamos en situaciones difíciles, el Señor está ahí para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, qué determinación tomar, por dónde continuar. No, miren, esto es todo lo que Dios, bueno, no es todo, es parte, porque hay mucho más de lo que Dios nos quiere entregar, pero es llegar a ese río de las delicias de Dios, el río de la intimidad de Dios, y que el deseo del corazón sea cumplido. Todos queremos que el deseo del corazón sea cumplido. Yo quiero, ¿saben? En la intimidad. Y ustedes van a decir, bueno, pero pues entonces, ¿de qué me valgo? Porque a María se le presentó un ángel, y a mí, ¿cuál ángel se me va a presentar a hablarme? ¿Sí? Ya tenemos, mírenlo, acá está. La palabra de Dios es profecía para nuestras vidas. Ahí dice nuestro presente y nuestro futuro. Ahí está todo escrito, ¿sí? Ya el pasado también dice que el Señor pagó el precio. Todo lo que quieran. Pero lo que nos interesa es nuestro presente y nuestro futuro. Pero vivimos en el presente. Y la Biblia es profecía, es palabra profética, promesas para nosotros. Y voy a leer un ejemplo con David, que fue un hombre considerado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es lo que se va a restaurar en esta época? El tabernáculo de David, la adoración. La adoración. Yo tampoco entendía eso, pero ahora ya lo entiendo. Me fueron abiertos los ojos. Este es un tiempo para ser adoradores en espíritu y en verdad, y vivir lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos listos, tenemos un vientre lleno de fe, recibimos la palabra con fe y proclamamos, hágase en mí conforme a tu palabra. Uy, qué cosa tan linda. En 2 de Samuel 7, del 11 al 25, el Señor le hace saber a David, a través del profeta Natán, que él le iba a edificar una casa. En el verso 12 dice, cuando tus días se cumplen y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. En el 11 dice, que no lo leí, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Él edificará, el verso 13, Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. ¡Guau!, ¿no? A David le está diciendo eso. Conforme a estas palabras y conforme a esta visión, así Natán habló a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Dios, ¿y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y empieza a decirle lo que él dice, que él, y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor.
Pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano, y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. Y empieza a decirle más y empieza después a engrandecer el nombre de Dios. Mire el verso 22. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué es esto, queridos? Adoración, exaltación, honra. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Verso 24, pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. 25, verso 25 dice, y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según has hablado. ¿Les parece, les suena familiar? ¿Qué dijo María? Haz conmigo conforme a tu palabra, ¿cierto? David le dice, haz según has hablado. ¿Cómo recibió él la profecía que Dios le estaba diciendo? Y le estaba hablando de un futuro, como él decía, lejano. Dice, su reino para siempre. ¿A través de quién? De Jesucristo. El tabernáculo que se levanta, ¿cuál es? El que se está restableciendo, ¿cuál es? Es el tabernáculo de David, es la adoración. Pero fíjense la actitud de David, honró al Señor, lo engrandeció al recibir la palabra. ¿Y qué después qué le dijo? Pon el anzuelito, haz según has hablado. Es decir, como me lo has prometido, así proclamo que lo voy a recibir. Esto es una cosa magnífica. En María, ella evidenció, le creció su panza y nació el Señor Jesucristo. En David reposó, David duerme. Pero nosotros tenemos la evidencia de que Dios hizo según lo que le fue hablado. ¿Por qué? Porque este vientre lleno de fe lo recibió como la palabra del que nunca miente, del que no se arrepiente, del que hace que las cosas se cumplan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Tomar esa palabra, recibirla con fe, exaltar a Dios y creer que Él hará conforme a lo que ha hablado en medio de nuestra necesidad. ¿Y qué va a ocurrir en nosotros? Milagros sobrenaturales, no pocos y no comunes. Pero somos responsables del vientre estéril o del vientre lleno de fe, del que recibe la palabra con fe, la confiesa. ¿En qué? En adoración. Se guarda de lo que dice, ata sus palabras, ¿cierto? Se ata a las palabras que Dios dijo. David se ató a las palabras que Dios dijo y ató a Dios a esa palabra, ató esa promesa a Dios. ¿Qué hizo María? Lo mismo, lo recibió con fe y dijo, haz según tu palabra, porque conocía que el que promete, cumple. Que el que estaba invitando, como el dicho, paga. Entonces, queridos, ¿cuál es la necesidad, mis amigos, que tenemos? ¿Qué necesidad estamos viviendo? Y hemos hecho 200,000 peticiones e intercesiones, pero no estamos recibiendo tal vez la palabra con fe. ¿Cómo está su vientre? ¿Cómo está su vientre? ¿Seco o fértil? ¿Estéril o listo para dar fruto? A mí esto me revoluciona, mis amigos. Me revoluciona extraordinariamente. Y miren, hace poco estábamos hablando, me pidieron un consejo y le pregunté a mi esposo, ¿qué hacemos ante esto? Porque es una decisión que tienen que tomar dos personas y la decisión, o sea, el uno piensa una cosa y el otro piensa la otra. Yo decía, ¿y qué podemos aconsejar aquí? Muy sabiamente me responde mi esposo y me dice, no se trata de la voluntad del uno o de la voluntad del otro, se trata de la voluntad de Dios. Y yo, wow, me fue súper abierto el entendimiento, mis ojos fueron abiertos ante esa respuesta. Fue muy sabia, me pareció a mí, wow, espectacular. ¿Qué creen que hice con esa respuesta? Dije, Señor, frente a esta situación, yo voy a orar tu voluntad. Y empecé a hacer una adoración con la voluntad de Dios. Y empecé a decirle, Señor, tu palabra dice.
En la palabra está escrito que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que tu voluntad, Señor de los cielos, me hace bien. Que tu voluntad me engrandece. Que tu voluntad, y empecé a adorar a Dios y empecé a exaltar su voluntad. ¿Cómo creen que terminé después de ese tiempo? ¡Ah! Feliz, convencida, totalmente convencida de que se hará su voluntad y no la mía. Entonces, frente a esta circunstancia, vamos a declarar la circunstancia que usted esté viviendo. Un tiempo de adoración. Vamos a hacer un cortito tiempo, pero les invito al en vivo que ya tuvimos la semana anterior, para que usted también tenga varios modelos o cómo hacerlo frente a la necesidad que tiene. Yo no sé cuál es su necesidad, pero lo que sí sé es que hay un Dios todopoderoso que quiere cumplir su palabra y que quiere que su palabra produzca fruto. Porque ¿saben qué ocurre? Es glorificado Dios cuando la palabra de Dios produce fruto en mi vida. No se atrasa, no se demora. La adoración es dejar que Cristo haga, es entrar en esa intimidad mayor y divina. Miren, es algo como lo que dice Eclesiastés. ¿Cómo crece un bebé en el vientre de una mujer? Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y las ecografías y el tamaño de la panza demuestran que el bebé sí crece y que hay vida. Chicos, cuando nosotros estamos adorando, estamos recibiendo y confesando esa palabra en fe. Haz como has dicho, haz conforme a tu palabra para mí, conforme a esta promesa. ¿Qué va a hacer? Empieza ya empezó el crecimiento, ya empezó a dar vida, ya lo único que hace falta es que llegue el tiempo perfecto, ¿sí? Para dar a luz ese milagro. Y ustedes y yo somos vientres. Y miren esto, recuerde quiénes intervienen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerden que la palabra de Dios es Cristo, que Cristo es el verbo y que cuando yo recibo esa palabra es como si estuviera recibiendo a Cristo en esa situación y le estoy delegando a Cristo para que Él haga y estoy creyendo que en mí algo sobrenatural va a ocurrir. Miren, a mí me enardeció esta palabra. A mí me levantó, me llevó a un nivel mayor, a amar más la adoración. ¿Y qué era lo único que estaba haciendo? ¿Saben qué le estaba diciendo yo a Dios? Enséñame a adorarte. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Le estaba diciendo siempre, enamórame más de ti. Sedúceme de una manera extraordinaria. Quiero decirles, me siento reseducida por Dios. O sea, esto es algo divino. Que Dios me regale esto. Para mí esto es un tesoro. Y atesoro cada palabra que Dios me ha enseñado. Y esta creo que va en aumento. Y no me asusto, que iré a enseñar la próxima vez. ¿Saben por qué no me asusto? Porque esa no es mi responsabilidad. El Todopoderoso, el Dios que todo lo conoce y el Dios que todo lo sabe, tiene un tesoro sobreabundante para nosotros, para que aquí en la tierra vivamos de una manera sobrenatural y que nuestro vientre dé a luz milagros. Bueno, entonces, queridos, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Jesús, hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor de los cielos, a través de la suma de tu palabra, como está escrito, que la suma de tu palabra es verdad. Enseñándonos, Señor, a través de David, a través de María, a través de Pablo, Señor, de lo que vivieron los de Tesalónica, los romanos, Señor, pues la carta que fue escrita a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, o a los romanos. Todo lo que dice tu palabra, Señor, todo lo que está escrito, todo lo que tienes, y también en Isaías, Jesús, y hay muchísimo más, porque esa suma de tu palabra es verdad.
Dios, y tenemos, aquí en la tierra nos hemos acostumbrado, Señor, a ver la necesidad antes que adorarte a ti, a engrandecer el problema antes que engrandecerte a ti. Pero ya tú nos has corregido, nos vienes corrigiendo. Hoy queremos engrandecerte. Hoy queremos, Señor de los cielos, proclamar lo que está escrito, Señor de los cielos, en tu palabra. Porque tus pensamientos no son los nuestros, ni tus caminos son nuestros caminos. Los tuyos, Señor de los cielos, son más altos. Señor de los cielos, tus pensamientos también, Señor bendito, son más y mejores tus pensamientos que los nuestros, Señor. Y hoy creemos que así como la lluvia y la nieve riegan la tierra, la hacen germinar y producir, hoy creo, Señor, que esta verdad está sobre nuestras vidas. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, hoy proclamo que este útero que tú me has dado, el oído, para recibir la palabra de Dios, hoy declaro, Señor, que tengo un vientre listo y preparado para recibir con fe eso que tú nos has prometido. Y para, Señor de los cielos, confesarlo con nuestra boca en adoración. Señor bendito, que mis oídos escuchen la verdad, Señor, y que otros también la escuchen, Dios. Y hoy proclamo, Señor de los cielos, esta verdad. Dios, y hay muchas necesidades, Señor de los cielos. Hay necesidades familiares, hay necesidades de unidad, hay necesidades económicas, hay necesidades de defensa judiciales, Señor. Hay necesidades, Dios Todopoderoso, emocionales, hay necesidades de todo tipo, Señor de los cielos. Hay necesidades de milagros, necesitamos milagros, necesitamos, Señor de los cielos, tanto de ti. Pero hoy, Jesús, venimos a adorarte porque tú eres, Señor de los cielos, nuestro pastor. Hoy venimos a adorarte, Señor de los cielos, porque tú eres el dador de la vida. Hoy venimos a adorarte, Señor de los cielos, porque tú eres el más grande de todos, Señor. Somos tus ovejas y dice tu palabra que tus ovejas oyen tu voz. Y yo declaro, Señor, que hoy nosotros, como ovejas tuyas, Cristo, oímos la voz tuya, la voz de nuestro pastor. Y hoy proclamo esta verdad. Son abiertos los oídos para oír la voz del pastor de pastores, Señor de los cielos, en cada uno de los que estamos aquí reunidos, porque tú eres nuestro pastor. Y te exalto, Señor. Adoro, Señor de los cielos, adoro esta grandeza y este privilegio que tengo de tenerte como mi pastor y el privilegio que tengo, Señor de los cielos, de ser llamada tu oveja, tu hija, tu escogida, de haber sido elegida, de haber sido llamada, Señor de los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el único que nos puede hacer descansar. Y hoy, Señor, declaro tu descanso y te doy gracias, Padre Santísimo. Te doy gracias porque tú me haces descansar. Y hoy recibo tu descanso en esta circunstancia difícil. Y yo le invito para que usted reciba el descanso en su trabajo, en las ventas que no se han llevado a cabo, en las metas que no se han logrado, en los recursos que aún no han llegado, en el trabajo que no ha obtenido, y va a ver y va a visualizar al Señor como su pastor. Él es el que hace que nada le falte. Y hoy exalto, Señor, te exalto a ti como mi pastor, y nada, absolutamente nada me hace falta, Señor. Por el contrario, hoy, Señor de los cielos, vengo ante ti, ante tu regazo, y recibo descanso, porque así está escrito en tu palabra. Y hoy recibo esta palabra con fe, que tú eres mi pastor, Señor, y a mí nada me hace falta. Por el contrario, me llevas a lugares de delicados pastos, me das los mejores alimentos, los manjares más ricos. Señor, me das el sustento que necesito. Y hoy te alabo y te bendigo, Señor de los cielos, porque es tu amor el que prima.
y hoy vengo a deleitarme en ti. Hoy vengo a conocerte como mi pastor. Hoy vengo a honrarte como mi pastor. Hoy vengo a exaltarte como mi pastor. Y hoy vengo a quitar, Señor de los cielos, todo lo extraño que he puesto en mi vida y que le he permitido que me pastoree. Señor, tú eres mi pastor. Yo renuncio a que el dinero me pastoree. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a que los problemas sean, Señor, el Señor de mi vida. Yo renuncio en el nombre de Jesús a sentirme desamparada, huérfana y sola. Yo renuncio en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús a sentirme, Señor, desprovista. En el nombre de Jesucristo, a sentir, Señor, que no tengo nada. En el nombre de Cristo renuncio y hoy declaro que mi pastor está conmigo. Y hoy creo y recibo esta palabra con fe. Nada me va a faltar. Esta es tu palabra, esta es tu verdad. Y hoy, Señor, declaro que conforme a tu palabra será hecho en mi vida. Jesús, recibo esta palabra, te recibo a ti como el Creador, Señor, como el Hacedor, como el único, como el verdadero. No tengo miedo, porque tú eres mi Señor y mi Dios. Tú restauras nuestra alma y nos guías por senderos de justicia. Y hoy proclamo, Señor, que todo miedo, angustia y preocupación, hoy en el nombre de Jesús las entrego a mi pastor. Y hoy, Señor, recibo de ti restauración. Renuncio a estar angustiada, preocupada, afanada, triste, desconcertada, desorientada. En el nombre de Jesús, hoy renuncio a esta mentira, porque mi pastor restaura mi alma, porque mi pastor me guía por senderos de justicia. Señor, y hoy renuncio a verme desprotegida y renuncio a ver a los hombres, Señor de los cielos, a los que se han levantado en contra de mí, de mis bienes, de mi integridad. Renuncio a verlos como más grande que tú. Hoy te veo como mi pastor, Señor. Hoy vengo delante de ti como el que me guía por sendas de justicia. Hoy vengo a refugiarme bajo tu sombra, bajo tus alas. Hoy vengo a beber, a brevarme, Señor de los cielos, de ti. Hoy, Señor, exalto que tú eres mi pastor y que yo no estoy sola, Señor. Que pueda que no vea bien, pero tú me guías, Señor de los cielos. Jesús, hoy declaro, Señor, que tengo, Dios de los cielos, tus ojos para ver, tus oídos para oír, tu entendimiento, Señor. Tengo discernimiento, Jesús, porque yo te tengo a ti, Señor. Y hoy proclamo, Señor, que tú nos guías y nos ayudas, que tú nos provees en todo y que en medio, Señor, de todas estas circunstancias difíciles, amenazas, amenazas, robos, atracos, raptos, ¿cómo se dice? Secuestros, violencia, Señor, el valle de sombra de muerte. Hoy, Señor de los cielos, no exalto el valle de sombra de muerto, Señor de muerte, sino que hoy, Dios, proclamo que tú me infundes aliento con tu vara y tu callado. Hoy, Señor, no temo al mal. Hoy, Señor de los cielos, creo que tú estás conmigo. Creo que tú estás conmigo, Señor, que tú me infundes aliento con tu vara y tu callado, que tú, Señor de los cielos, en medio de esa circunstancia difícil, Señor, en medio de esos que me quieren depredar, que me quieren robar, matar, destruir, en medio de esa circunstancia, Señor, de ese consejo de malos, Dios de los cielos, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Porque tú eres el Señor y porque a ti te place. Dios, gracias. Gracias, Señor de los cielos. Gracias porque unges mi cabeza con aceite.
Gracias porque yo estoy resplandeciente gracias a ti. Y hoy decido honrar que tú eres mi pastor. Honrar, Señor de los cielos, que tengo el privilegio de ser oveja. Hoy te adoro, Señor, y te bendigo porque eres el mejor de los pastores, el pastor de pastores, el pastor que sana, que restaura, que cuida, que no duerme. Señor, que no descansa, que no parpadea, el pastor que no me descuida, el pastor que está, Señor de los cielos, siempre buscando, Señor, siempre mirando, siempre cuidándome. Jesús, gracias. Muchas gracias. Hoy te bendigo, Pastor Divino. Hoy te bendigo, Rey de Reyes. Y haz conforme a tu palabra. Haz como has dicho, Señor. Y hoy proclamo, Dios de los cielos, que en las promesas de Dios que cada uno de nosotros hemos recibido, yo declaro que en el nombre de Jesús tome esa promesa. Yo no sé cuál es su promesa, pero la promesa es que abre las ventanas de los cielos y nos das bendición hasta que sobreabunde. Haz como has dicho, Señor. Yo me apropio de esa palabra. Haz conforme a tu palabra. Yo creo, Señor, en tu palabra, y yo creo, Señor de los cielos, que voy a dar a luz milagros y cosas sobrenaturales. Padre mío, gracias. Gracias porque me haces un vientre que da a luz milagros, un vientre, Señor, que fructifica, un vientre que da demasiado fruto, un vientre que no cesa, Señor de los cielos, un vientre, Señor, que no se seca, porque ese eres tú, Señor de los cielos, y tú me capacitas. Y en el nombre de Jesús, Señor, renuncio, Dios de los cielos, y anulo todo aquello que he recibido como verdad que es mentira a través de este útero divino del oído. Y en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús declaro que tú haces cosa nueva en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, en el nombre de Cristo, por tu Santo Espíritu, que me ayudas a no sostener conversaciones tóxicas, a detenerlas, a pararlas, a hablar lo que es edificante y santo y hacer las cosas como para ti, Señor, todas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Proclamo que somos hacedores de tu palabra. Y proclamo, Señor, que como vientres, Señor de los cielos, vientres, Señor bendito, que recibimos al verbo, que recibimos la palabra, damos a luz, Señor de los cielos, conforme a tu voluntad, conforme al dicho de tu boca, conforme está escrito en tu palabra, que la enviaste, Señor, para que cumpla el propósito, Señor, de prosperarnos, sanarnos, limpiarnos, restaurarnos, engrandecernos, ensancharnos, Señor de los cielos, avanzar en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y llevar una vida santa, una vida limpia, una vida, Señor de los cielos, honorable, como es digno de ti. Te adoramos, Señor, y te damos gracias porque vamos en el camino de comprender y conocer más, el deleitarnos en tu presencia. Gracias, Señor, por los ríos divinos que tienes para nosotros, el deleite divino, por cómo nos estás enseñando a vivir una vida diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, mis amigos, qué bendición tan extraordinaria. No sé, pero yo estoy fascinada con esta palabra. Vamos a ponerla en práctica. No, por favor, cuando estemos haciendo nuestro devocional, recibamos la palabra o la lectura de la palabra de Dios. Recibámosla como la palabra de Dios. Y recuerden que usted es un vientre listo. La recibe con fe y que va a dar a luz una respuesta maravillosa. Cómo se gesta y cómo viene el crecimiento en la adoración, proclamando esa palabra como lo hicimos aquí como ejemplo del Salmo 23. Pero hay innumerables pasajes de la Biblia que podemos usar y que podemos disfrutar y que podemos declarar y que podemos, como David, haz como has dicho, Señor. Y era tremenda cosa. Por eso el templo de Salomón, el más exuberante, el más perfecto, el más divino. ¿Por qué?
la promesa cumplida de Dios. Dios mismo se encargó de todas las cosas, de todas. Y sobraron materiales y la riqueza que se manejaba ahí era sobrenatural. Y eso es muy lindo, es divino en lo concerniente a cómo se hizo el templo y cómo vivía Salomón, digamos desde el punto de vista de la voluntad de Dios. Todo el mundo a una altura extraordinaria, en excelencia. Y eso quiere el Señor que nosotros vivamos. Haz como has dicho, Señor, para conmigo y para con mis hermanos. Que se haga en mi vida conforme a tu palabra y que se haga en la vida de ustedes conforme a la palabra de Dios. Queridos, nos vemos en el próximo programa. Los bendigo.